Cada mañana, mi esposa escondía un pan en el armario de zapatos hasta que la horrible verdad salió a la luz. Madrid, ese invierno, hacía más frío de lo habitual. El departamento del cuarto piso en el complejo residencial de Vallecas estaba envuelto en una neblina tenue en la mañana. Alejandro se subió el abrigo delgado, se agachó para ponerse los zapatos antes de ir al trabajo y entonces notó algo extraño. Sobre el estante del calzado había un pequeño pastel. No era bonito, incluso estaba deformado. La corteza tenía un color oscuro como si se hubiera horneado de más, con los bordes chamuscados. El olor del pastel era extraño, una mezcla entre dulzón y picante, raro e incómodo. Alejandro frunció el ceño. Se giró y gritó hacia la cocina. «Laura, ¿hiciste un pastel?» Su esposa estaba lavando los platos, su figura menuda, el cabello castaño oscuro suelto sobre la espalda. Ella volteó, sus ojos negros, profundos, lo recorrieron antes de fruncir el ceño. «¿Qué pastel?» «Este pastel, el que está sobre el estante de los zapatos». Laura salió, miró el pastel, ladeó ligeramente la cabeza, con una expresión impasible. «No sé nada. Habrá sido una confusión». Alejandro recogió el pastel y lo examinó. La corteza estaba dura, el relleno tenía un tono amarillento como miel. ¿Quién habría entrado a nuestra casa para confundirse? Tal vez. Ayer cuando regresé del mercado, alguien se confundió de bolsa. Pero ya, tíralo, ni siquiera se ve apetitoso. Ella volvió a la cocina, con un tono de voz que cortó la conversación. Alejandro se quedó quieto unos segundos. Él no era del tipo sospechoso, pero ese pastel claramente no había aparecido ahí por error. Durante toda la mañana, la imagen del pastel lo persiguió. En el tren hacia la oficina, ese olor picante parecía quedarse en su nariz. Aunque ya lo había tirado a la basura, Alejandro no lograba quitarse la sensación incómoda. Al mediodía, su compañero Javier le dio una palmada en el hombro. «Hoy tienes cara de que tu esposa te pateó. ¿Qué te pasa?» Alejandro sonrió con desgano, esquivando. «Solo dormí mal». Pasó el día como una máquina, entre reuniones y revisando contratos de construcción, pero su mente seguía dando vueltas al pastel. Por la noche, al llegar a casa, Laura ya había preparado una cena sencilla, huevos fritos y pan tostado. Alejandro tomó una rebanada de pan y se estremeció un segundo al recordar el pastel extraño de esa mañana. Soltó el cuchillo y el tenedor y miró a su esposa. «¿Estás segura de que no sabes nada del pastel?» Laura alzó la vista. Sus ojos se detuvieron un largo rato en su rostro. Luego bajaron. «Siempre estás imaginando cosas. Si no estás tranquilo, asegúrate de cerrar bien la puerta la próxima vez». Tenía razón. Vivían en el cuarto piso. Siempre cerraban bien. Pero ese pastel... Esa noche Alejandro no durmió bien. Cerca de las 2 de la mañana tuvo un sueño. En el sueño confuso, Alejandro se veía de pie al costado de una carretera nacional. El asfalto estaba mojado, con huellas de llantas cubiertas de lodo. Una llovizna fina caía del cielo. Miró sus manos. Estaban llenas de tierra y sangre. Se escuchaban sirenas a lo lejos, voces gritando como si vinieran de una memoria lejana. Alejandro respiraba con dificultad. El sudor frío le recorría la espalda. Miró a su alrededor. Todo estaba borroso, pero había algo extrañamente familiar. Un coche plateado se había salido del camino. La puerta estaba abierta, los faros parpadeaban. En el suelo había algo. Una mano humana colgaba fuera, pequeña, pálida. Alejandro despertó de golpe, el corazón latiendo descontrolado. Se incorporó en la cama con el sudor perlándole la frente. La habitación estaba completamente a oscuras. A su lado, Laura dormía de espaldas. Su respiración era suave y profunda. Se levantó de la cama, fue a la cocina y abrió el refrigerador para servirse un vaso de agua. En la mesa de la cocina había otro pastel, también pequeño, deformado, con ese olor picante tan característico. El corazón de Alejandro empezó a latir con fuerza. Tomó el pastel y regresó al dormitorio. Sacudió el hombro de Laura. «Laura, esto». Ella abrió ligeramente los ojos con voz somnolienta. «¿Qué pasa?» «El pastel, en la mesa de la cocina». Laura parpadeó, luego se dio vuelta y se tapó completamente con la cobija. «No me molestes, tengo mucho sueño». Alejandro se quedó inmóvil, el pastel aún en la mano. Una oleada de angustia le llenó el pecho. A la mañana siguiente, el pastel ya no estaba. Cuando preguntó, Laura simplemente sonrió con indiferencia. «Seguro lo soñaste», pero Alejandro lo sabía. El pastel era real. Y aquel sueño no era solo un sueño.
Durante todo el día, fragmentos dispersos de recuerdos rondaban su cabeza. Lluvia, carretera, una mano colgando, sirenas. Su compañero Javier volvió a bromear. ¿Y hoy vas a una reunión o a un funeral? Tienes cara de haber visto un fantasma. Alejandro fingió una sonrisa, pero por dentro se sentía más inquieto que nunca. Al salir del trabajo fue a su bar habitual. El dueño era un viejo gallego llamado Carlos. Tenía una panza cervecera enorme y una sonrisa arrugada. Alejandro, hacía tiempo que no venías. ¿Qué te sirvo? Dame algo fuerte. Carlos sirvió un trago y lo observó de reojo. Te ves terrible. ¿Peleaste con tu mujer? Alejandro tomó un sorbo, dudó un segundo y luego dijo en voz baja. Es algo raro, Carlos. En mi casa está pasando algo extraño. Carlos soltó una carcajada. ¿Qué casa no tiene sus cosas raras? Pero tranquilo. Todos los hombres pasan por etapas así. Se te va a pasar. Pero Alejandro sabía que esta vez no se iba a pasar tan fácil como decía Carlos. Salió del bar y volvió a casa, con el olor raro del pastel y la imagen de la mano colgando del auto aún dando vueltas en su mente. Esa noche, Alejandro volvió a soñar. Y esta vez, los recuerdos eran más nítidos. Esa noche, después del sueño, ya no pudo volver a dormir. Se sentó en el sofá, la luz amarilla tenue atravesando la cortina, y el silencio envolvía todo el apartamento. Sus ojos estaban vacíos, la mente girando sin cesar con la imagen de esa mano pálida colgando del coche. El golpeteo de la lluvia en el tejado parecía salir directamente del sueño y trasladarse a la realidad. A la mañana siguiente, Alejandro despertó con la cabeza pesada. Laura ya se había levantado, y el aroma suave del café flotaba en la cocina. Arrastró los pies hacia la sala como de costumbre, y su mirada pasó por el estante del calzado. Esta vez apareció el segundo pastel. Estaba colocado con cuidado, en forma redonda aunque deformada, la corteza dorada, el relleno más brillante que el del primero. Pero el olor, inconfundible. Ese mismo olor característico, una mezcla picante con un dulzor suave como miel mezclado con romero. Alejandro tomó el pastel, el corazón acelerado. Ese aroma era demasiado familiar. Cerró los ojos, inhaló profundamente, y los recuerdos regresaron de golpe como una avalancha. Una pequeña pastelería al borde de la carretera. Él estaba allí, muchos años atrás, en un viaje lejano. Un cartel antiguo con letras torcidas decía, «Los dulces de la abuela». Humo salía de un horno viejo detrás del mostrador. Una mujer mayor, detrás del mostrador, sonreía amablemente mientras le daba un pastel idéntico al que tenía ahora en la mano. Ese aroma. Romero, miel y mantequilla cremosa. Alejandro abrió los ojos, el sudor perlaba su frente. Su memoria nebulosa parecía despertar tras una niebla espesa, pero aún faltaba algo. No lograba recordar qué pasó después de salir de aquella pastelería. Laura salió de la cocina con una taza de café en la mano. Su mirada se detuvo un momento en el pastel que él sostenía. ¿Otro pastel?, preguntó con una voz neutra como si no estuviera sorprendida. Alejandro la miró fijamente intentando atrapar la mirada de su esposa, pero Laura la esquivó, llevó la taza de café a los labios y dio un sorbo. ¿Tú sabes algo sobre esto?, preguntó Alejandro directamente con un tono más áspero de lo habitual. Laura se encogió de hombros. Si supiera algo, te lo habría dicho ayer. Esa respuesta echó más leña al fuego de la inquietud que ardía dentro de Alejandro. No dijo nada más, simplemente se fue en silencio al vestidor. Durante todo el día en la oficina, su mente no dejó de dar vueltas a los recuerdos de la panadería al borde de la carretera, pero lo que vino después seguía siendo un vacío total. Al salir del trabajo, Alejandro no regresó directamente a casa, sino que condujo hacia las afueras, tratando de encontrar de nuevo aquel camino del pasado. La carretera M. 6 se extendía entre dos hileras de árboles de plátano sin hojas, y el cielo gris parecía reflejar su confusión interior. Se detuvo en una curva, donde un viejo cartel de señalización apenas era legible. El corazón le latía con fuerza, los paisajes difusos comenzaban a volver. Alejandro recordó que había parado allí. Justo al otro lado de la carretera estaba aquella panadería. Pero ahora, todo lo que había era un terreno baldío, cubierto de maleza, sin rastro alguno de la tienda. Se quedó inmóvil, con los fragmentos de recuerdos jugando al escondite en su mente. El teléfono sonó. Era Carlos. Alejandro, ¿qué pasó anoche que te fuiste y desapareciste? ¿No volviste a dormir a casa? Alejandro suspiró. Sí, volví, pero tenía la cabeza hecha un lío, no pude dormir. Carlos soltó una risita burlona.
¿Otra vez peleando con la mujer? Así son las mujeres, hermano. Pero hazme caso, no dejes que tonterías echen abajo tu casa. Alejandro apretó el volante. Quizá no sea una tontería, Carlos. Ya estás otra vez con paranoias. Mira, si sigues así, vas a terminar loco. Mejor vuelve, esta noche tengo tapas. Ven a tomar una copita y relájate. Alejandro dudó, luego colgó sin responder. Esa noche decidió probar el pastel. Aunque sentía un gran malestar, la necesidad de desbloquear la memoria era más fuerte que el miedo. Dio un pequeño mordisco. El sabor dulce de la mantequilla, el romero y ese picor delgado de la miel se mezclaban en su lengua. Era una sensación extraña. Por un instante, Alejandro sintió que lo arrastraban hacia un abismo invisible. Los recuerdos lo invadieron de golpe. La panadería, la lluvia, el coche plateado estrellado al borde del camino y un enorme vacío. Se sujetó la cabeza, el corazón le latía con violencia, el sudor le brotaba, el cuerpo le temblaba de frío. Laura estaba sentada en la mesa, observándolo fijamente. ¿Ya recuerdas algo?, preguntó con una voz tan serena que daba escalofríos. Alejandro abrió la boca, respirando con dificultad. ¿Qué pasó ese día? Laura, ¿tú sabes algo de esto? Laura se levantó, caminó lentamente hacia él, sus ojos oscuros. Tú tiendes a olvidar lo que no quieres recordar, Alejandro. Aquella frase fue como una cuchilla helada clavándose en su cerebro. Retrocedió balbuceando. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué he olvidado? Laura no respondió, simplemente lo miró durante un largo rato y luego dio media vuelta hacia el dormitorio. Alejandro se dejó caer en una silla, la mente desbordada. Miró fijamente el pedazo de pastel que quedaba, el corazón lleno de angustia. Esa noche el sueño volvió, pero esta vez el recuerdo fue más claro. Se vio a sí mismo parado bajo una lluvia torrencial, la ropa empapada, las manos cubiertas de sangre, los faros de un coche destrozado parpadeando. Había llanto, el llanto de alguien herido, muy débil. Y luego un vacío negro absoluto. Alejandro se despertó sobresaltado. El corazón le golpeaba el pecho. Se levantó de la cama y empezó a revolver los cajones del armario. En su cabeza resonaban las palabras de Laura. Tú tiendes a olvidar lo que no quieres recordar. Pero no recordaba con claridad, solo a medias. Poco a poco la verdad intentaba abrirse paso entre la niebla espesa. Salió al balcón, respiró hondo, intentando calmarse. En el patio, Carlos pasaba caminando, alzó la vista y saludó con la mano. Alejandro! ¿Todo bien en casa anoche? No te comas tanto la cabeza. Alejandro asintió con debilidad, pero por dentro sabía bien. La inestabilidad apenas comenzaba. Durante 3 días seguidos, Alejandro se despertó y encontró un pastel diferente sobre el estante de los zapatos. El tercer pastel tenía forma de media luna. La corteza era más blanda, con un leve espolvoreo de azúcar glas por encima, pero el olor seguía siendo el mismo. Ese aroma penetrante, ligeramente picante, con notas de anís estrellado y regaliz. Lo levantó con las manos temblorosas. «Otro pastel más», murmuró Alejandro y gritó hacia la cocina. «Laura, dime la verdad». Laura salió del dormitorio con expresión serena. «Seguramente alguien se está divirtiendo a costa tuya. Aquí solo vivimos tú y yo, y ya pareces un loco». Alejandro apretó el pastel con fuerza, el corazón golpeando su pecho. Aspiró el aroma y, de inmediato, otros fragmentos de memoria regresaron. Esta vez, el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto, el estruendo del impacto, la lluvia cayendo a cántaros y una voz débil pidiendo ayuda. Cerró los ojos. Apareció una imagen borrosa de una chica con el cabello castaño oscuro, rostro joven, sangre esparcida por el pavimento. El sudor le corría por las sienes. Alejandro temblaba. ¿Yo hice algo terrible? Laura guardó silencio, solo alzó una ceja. Tú olvidas lo que no quieres recordar. Yo no te estoy obligando a recordar. Se dio la vuelta con una voz monótona y escalofriante. Todo el día, Alejandro estuvo inquieto. No creía en coincidencias. Aquellos pasteles aparecían demasiado puntualmente, cada uno con un sabor específico como si estuvieran dirigidos a desbloquear recuerdos que él mismo había reprimido durante años. Por la noche, decidió revisar las cámaras de seguridad. El departamento era pequeño. Solo había una cámara frente a la puerta principal y otra en la sala. Alejandro se sentó frente al ordenador y comenzó a rebobinar las grabaciones de la noche anterior. El tiempo avanzó, cerca de las 2 a.m. Vio a Laura en la imagen,
Llevaba una bata blanca, el cabello suelto, el rostro inexpresivo. Abrió el refrigerador, sacó ingredientes, caminó hasta la cocina y, en silencio, comenzó a amasar, mezclar el relleno y hornear el pastel. Alejandro quedó petrificado. Las manos de su esposa se movían con soltura, con una calma que solo se obtiene después de haber repetido ese acto muchas veces. Unos 30 minutos después, colocó el pastel en el estante de los zapatos, se secó las manos y desapareció en el dormitorio. Él rebobinó el video una y otra vez, cada segundo quemándole la mente. Laura había dicho que no sabía nada, que no tenía idea, pero era ella quien con sus propias manos preparaba los pasteles. A la mañana siguiente, Alejandro enfrentó directamente a su esposa. «Me mentiste», dijo mientras lanzaba el archivo de video sobre la mesa. «Fuiste tú quien hizo esos pasteles». Laura miró tranquilamente la pantalla del portátil donde se reproducía la grabación de la noche anterior. Sus ojos eran profundos, sin un solo estremecimiento. «Yo nunca dije que no los hiciera», respondió Laura con lentitud. «Solo dije que no necesitabas saberlo». Alejandro se quedó sin palabras. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. «¿Por qué?», apretó los dientes. «¿Por qué haces esto? ¿Intentas recordarme algo? ¿O estás jugando algún juego enfermo?» Laura se levantó. Su mirada era de hielo. «Alejandro, no culpes a los demás por no atreverte a enfrentarte contigo mismo. Los pasteles son solo una parte de los recuerdos que tú mismo enterraste. Yo solo te ayudo a abrirlos». Se dio la vuelta, dejándolo paralizado en medio de la sala. Todo ese día, Alejandro estuvo sumido en la confusión. No podía concentrarse en el trabajo ni mantener una conversación normal con sus compañeros. Javier lo miró con el ceño fruncido. «Oye, Alejandro, ¿estás bien? Pareces a punto de ser internado». «Estoy bien», negó con la cabeza, pero su mirada estaba vacía. Solo cosas de familia. Al salir del trabajo, Alejandro fue a ver a Carlos. El pequeño bar en la esquina de la calle Embajadores seguía siendo acogedor, con el olor a cerveza, vino y tapas caliente llenando el ambiente. Carlos estaba secando una copa cuando vio entrar a Alejandro con el rostro descompuesto. «¿Otra vez huyendo de tu mujer?» Alejandro se dejó caer en una silla. «Carlos, si un día descubrieras que alguien cercano a ti te oculta algo serio, ¿qué harías?» Carlos soltó una carcajada. «¿Algo serio? Mi mujer me ocultó durante 3 meses que había comprado una cartera de marca. Al final la perdoné, ¿ves? No es de ese tipo». Alejandro se frotó la frente. «Me refiero a algo que podría tener que ver con el pasado, incluso con una vida humana». Carlos frunció el ceño. Dejó la copa sobre la barra. «Habla en serio, Alejandro». Alejandro vaciló y luego le contó de forma vaga sobre los pasteles, los recuerdos enterrados y sobre Laura. Carlos quedó en silencio con la mirada pensativa. «Si fuera yo, iría hasta el fondo. No se puede vivir con alguien que oculta algo terrible. O descubres la verdad, o te torturarás el resto de tu vida». Alejandro asintió. Bebió de un trago su copa de licor fuerte. Esa noche, al volver a casa, encendió todas las luces, revisó cada rincón. A medianoche, Alejandro no dormía. Observaba en silencio. Laura volvió a hacer pastel, las mismas manos, la misma calma escalofriante. A la mañana siguiente, el pastel volvió a aparecer. Era redondo, con una corteza dorada y brillante, con el aroma de mantequilla y canela entremezclado con ese olor picante inconfundible. Alejandro lo miró, luego miró a su esposa. «¿Hasta cuándo vas a seguir con esto?» Laura respondió con tranquilidad. «Hasta que recuerdes todo». Alejandro tomó el pastel, mordió un trozo, el dulce de la mantequilla, la canela, y de inmediato una oleada de vértigo lo invadió. Se vio a sí mismo conduciendo por la carretera nacional aquella noche, la oscuridad total, lluvia torrencial cayendo. Los faros iluminaban la orilla del camino. Una chica estaba de pie bajo la lluvia, levantando el brazo. Y entonces, el accidente. El sonido metálico del impacto, el estallido del vidrio, un grito desgarrador. Alejandro se despertó de golpe, pálido como un muerto. Laura lo miraba y con frialdad dijo, «¿Ya recordaste algo?» Alejandro negó con la cabeza, el corazón latiendo sin control. «No estoy seguro, no sé quién era. ¿Qué pasó después?» Laura no respondió. Se dio la vuelta y entró al cuarto. Pero Alejandro sabía que los pasteles no se detendrían y que el recuerdo horrible aún no estaba completo.
A la mañana siguiente, Alejandro despertó con la cabeza pesada y un nudo en la garganta. No sabía en qué momento se había dormido, solo que el olor dulce y picante del pastel seguía flotando en la casa. Caminó tambaleando hacia la sala, y sus ojos fueron directo al estante de zapatos. El quinto pastel ya estaba ahí. Esta vez venía envuelto en papel craft, atado con una cuerda pequeña, semejante a los regalos simples que la gente solía darse antes. Alejandro lo tomó. Sentía tibieza en la palma. El pastel era reciente, recién colocado. Rasgó el papel. Dentro había un pastel redondo, corteza dorada, y el aroma a jengibre y miel golpeó directo su nariz, picante y dulzón. Todo su cuerpo se tensó. Jengibre y miel. El olor del lugar del accidente. Cerró los ojos y los recuerdos emergieron con claridad. Lluvia intensa, carretera resbaladiza. El auto que él conducía girando bruscamente en una curva, las llantas chillando, el golpe ensordecedor. El coche se estrellaba contra un cuerpo frágil. Alejandro abrió los ojos bruscamente, empapado en sudor frío. Apretaba el pastel con manos temblorosas. Laura salió del dormitorio, su mirada atravesándolo. ¿Ya lo recordaste? Alejandro balbuceó con la voz quebrada. Era la chica, el accidente, yo. Laura lo interrumpió con una voz tan densa como una roca. Lo que recuerdes, guárdalo. No necesito repetírtelo. Se dio la vuelta, dejando a Alejandro desplomado en el sofá, con la mente girando. Esa mañana Alejandro era un alma perdida. Condujo hasta la carretera M506, donde los recuerdos vagos seguían intermitentes. La carretera se extendía frente a él, con campos desiertos a los lados y postes eléctricos torcidos. Se detuvo en la curva de aquella vez, donde solía estar la panadería junto al camino. Era un terreno baldío, cubierto de maleza, pero ahora, bajo la llovizna ligera, Alejandro lo veía más claro que nunca. Había estado allí. Había entrado a aquella panadería vieja. Y, después, el asfalto lleno de lodo, huellas de neumáticos, el auto que él conducía arrollando a una joven al borde del camino. Su cabeza golpeó con fuerza el suelo. La sangre se esparció. El olor a jengibre y miel impregnaba el aire. Alejandro se incorporó bruscamente, temblando, las manos aferradas al volante. Un bocinazo detrás lo sacó de su trance. Sacudió la cabeza y se fue del lugar, pero la culpa no lo soltaba. Esa noche, Alejandro empezó a buscar en sus diarios fotos viejas y documentos que había guardado en el fondo del armario. Los diarios eran caóticos. Las fotos del viaje de aquel año estaban borrosas. Una imagen apareció, él de pie frente a la panadería al borde de la carretera, junto a un cartel viejo con letras torcidas que decía «Dulces de la abuela». A su lado, una joven de cabello castaño oscuro, ojos brillantes, aunque su rostro no se distinguía bien. Alejandro apretó la foto con fuerza, el corazón latiendo con violencia. ¿Era la víctima o solo una coincidencia? Pasó al siguiente conjunto de papeles. Facturas de reparación del coche, documentos del hospital, casi todos estaban relacionados con el accidente de aquel entonces. Alejandro lo recordaba vagamente. Después del impacto había entrado en pánico, huyó del lugar. El auto apenas se había abollado, y él condujo directo a la ciudad, ocultando lo sucedido. El sudor frío le recorría la espalda al comprender. Él había sido el conductor que provocó el accidente y huyó. Laura apareció apoyada en el marco de la puerta, con la mirada helada. ¿Qué estás buscando? Alejandro alzó la vista, el rostro pálido. Tú lo sabías todo, ¿verdad? Sobre el accidente, sobre esa chica. Laura no lo negó. Se acercó, colocó la mano sobre la mesa, con una voz tan tranquila que resultaba aterradora. ¿De verdad creías que me casé contigo por amor? ¿Creías que eras inocente? Alejandro se quedó sin aliento. ¿Tú te acercaste a mí por ella? Laura asintió. Sí. Y ahora estás empezando a recordar cada pieza. Alejandro retrocedió sintiendo que toda la habitación giraba. Su mente parecía desgarrarse. Los recuerdos regresaban en oleadas. La imagen de la joven cayendo de espaldas bajo la lluvia, su cabeza golpeando con fuerza el asfalto, la sangre esparciéndose sobre el pavimento oscuro. Una voz débil pidiendo ayuda. Él, en pánico, mirando a su alrededor al ver que nadie lo había presenciado. Volvió al auto y se marchó como si nada hubiera pasado. Alejandro se sujetó la cabeza, temblando. Yo maté a alguien. Laura soltó una risa amarga. Por fin lo recuerdas.
Se dio la vuelta, dejando a Alejandro derrumbado en el suelo, las lágrimas corriéndole por el rostro, el corazón oprimido como bajo una piedra. Esa noche, Alejandro no durmió. Abrió el armario y sacó todo lo que conservaba del viaje de aquel año. Boletos, recibos, fotografías borrosas. Cada objeto era como una puñalada en el pecho. El tic-tac del reloj resonaba en el apartamento vacío. Alejandro permaneció inmóvil hasta el amanecer, con la mirada perdida en el techo. Afuera, una llovizna golpeaba los cristales, igual que aquella noche fatídica. Sabía que esto era solo el comienzo. Los pasteles seguirían apareciendo, y la verdad aún no había salido completamente a la luz. Durante los 2 días siguientes, Alejandro no comió ni durmió. El apartamento estaba hecho un desastre. Papeles viejos, documentos, fotografías esparcidas por todas partes como si hubiera estallado una guerra. Revisó cada cajón, cada rincón, incluso los lugares donde Laura siempre decía, «No toques eso, yo lo ordeno». Aquella noche, Alejandro encontró una vieja caja de madera escondida detrás del estante de libros, cerrada con un pequeño candado de bronce. No fue difícil forzarlo. Con un destornillador y algo de paciencia, logró abrirlo. Dentro había un fajo grueso de documentos, cuidadosamente ordenados, con las hojas ya amarillentas por el tiempo. Lo primero que leyó en la portada fue: Informe de investigación del accidente víctima, Clara Muñoz Ortega. Las manos de Alejandro temblaban sin control, la vista se le nubló. Clara Muñoz Ortega. Un nombre extraño, pero al mismo tiempo escalofriantemente familiar. Pasó las páginas. Fotos del lugar del accidente. La carretera M506, una noche lluviosa, el asfalto cubierto de sangre, el auto plateado con el frente deformado, el cuerpo inmóvil de una joven, su rostro pálido, los ojos abiertos sin vida. Foto de la víctima en vida. Una joven de poco más de 20 años, cabello castaño oscuro, una sonrisa suave en los labios, ojos profundos con una tristeza indescriptible. La garganta de Alejandro se cerró. La chica de la foto era la que había visto una y otra vez en sus sueños, en esos recuerdos rotos de la noche de la tragedia. Debajo, el resumen del caso. El 12 de marzo, Clara Muñoz Ortega fue atropellada en la carretera M506. El conductor responsable se dio a la fuga sin detenerse. La víctima falleció por traumatismo cráneoencefálico. El responsable no fue identificado. Las manos de Alejandro temblaban incontrolablemente. Las lágrimas le nublaban la visión. Él había matado a esa chica. Él era el conductor que huyó. Él era un monstruo. Laura entró sin previo aviso, con los brazos cruzados tras la espalda, la mirada afilada como una navaja. ¿Ya lo encontraste? Alejandro alzó la vista, el rostro lívido. ¿Quién eres tú? Laura esbozó una leve sonrisa y se acercó lentamente, con una voz monótona, como contando una historia. Soy Laura Muñoz Ortega, hermana de Clara, la chica a la que mataste aquella noche de lluvia. El cuerpo entero de Alejandro se paralizó. El sudor frío le corría por las sienes. ¿Tú? ¿Te acercaste a mí? ¿Por qué? Laura asintió sin cambiar su expresión. Sí. Me tomó 3 años encontrarte, investigar, seguirte, cambiar mi identidad, convertirme en otra persona para entrar a tu vida. Alejandro retrocedió, la cabeza le daba vueltas, sentía el corazón estrujado. ¿Por qué? ¿Quieres vengarte? ¿Matarme? ¿Volverme loco? Laura negó con la cabeza, con los brazos cruzados. No, quiero que te enfrentes a ti mismo, que recuerdes cada pedazo repugnante de memoria que enterraste durante años. Quiero que te repugnes, como yo me he sentido todos los días. Alejandro se dejó caer en el sillón, se sujetó la cabeza, sollozando. Yo, lo siento. Yo no recordaba. Yo. Laura lo interrumpió con una voz de acero. ¿Lo sientes? ¿Crees que tu disculpa cambia algo? ¿Crees que tus lágrimas traerán de vuelta a mi hermana? Alejandro balbuceó, ahogado por la culpa. Tenía miedo. No quería recordar. Enterré todo. Por eso horneaba un pastel cada noche, dijo Laura. Cada pastel tenía un sabor, una memoria, para que no pudieras escapar, para obligarte a recordar. Alejandro alzó la mirada aterrorizado. ¿Todo estuvo planeado desde el principio? ¿Desde que apareciste en mi vida? Laura asintió sin un atisbo de emoción en el rostro. Cada abrazo, cada sonrisa, cada comida que preparé. Todo fue parte del plan para arrastrarte al infierno de tus recuerdos. Alejandro sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había vivido con su enemiga.
había amado, a quien quería destrozar su mente poco a poco. Esa noche, Alejandro no durmió. Las páginas del informe, las fotos del cadáver de Clara, los extractos del caso, todo se difuminaba bajo la luz amarilla de la lámpara. Se bebió toda la botella de licor fuerte del armario, su cabeza giraba, el estómago revuelto. Se sentía asqueado de sí mismo, de Laura, del mundo entero. A la mañana siguiente, Carlos lo llamó. Alejandro, hace días que no sé de ti. ¿Otra pelea con tu esposa? La voz de Alejandro era ronca. Carlos, ya no sé en quién confiar. Carlos se rió con ironía. Así son las mujeres. Pero bueno, aunque no confíes en nadie, no te vuelvas loco. Si necesitas un trago, ya sabes dónde estoy. Alejandro colgó y dejó caer la cabeza sobre la mesa. El sexto pastel yacía sobre el estante de los zapatos. El mismo olor picante, el mismo relleno dulzón y amargo a la vez. No necesitaba probarlo para saber. Era otra dosis de tortura de la memoria. Alejandro lo sostuvo con fuerza, y las lágrimas brotaron de nuevo. Merezco esto. Merezco ser juzgado. Laura estaba de pie junto a la puerta, observándolo en silencio con una mirada vacía, como un cadáver que camina. El apartamento estaba en absoluto silencio. Alejandro se dejó caer en el sillón, apretando el pastel, respirando con dificultad como si se estuviera ahogando. Laura no dijo nada más, solo se quedó ahí, en silencio, con la mirada oscura y profunda como un abismo. Ya no había ira ni odio evidente, solo un frío helado que congelaba cualquier emoción. Alejandro abrió la palma de la mano, miró el pastel por última vez y lo arrojó con fuerza contra la pared. La corteza se rompió, el relleno se desparramó como sangre espesa. El olor a jengibre y miel mezclado con esa nota picante impregnó todo el apartamento. Él apoyó la cabeza sobre la mesa, su voz quebrándose palabra por palabra. Ya lo recuerdo todo, Laura. Ella no respondió, solo esperaba. Yo iba manejando esa noche, vi a una chica parada al costado del camino. Clara. La voz de Alejandro se quebró. Sus uñas se clavaron en el borde de la mesa. No frené a tiempo, la atropellé. Entré en pánico. Me fui. La dejé morir, sola, bajo la lluvia. El silencio era absoluto. El tic-tac del reloj sonaba como martillazos en su cabeza. Laura se acercó lentamente y se sentó frente a él. Por fin te atreviste a decirlo. Alejandro se secó las lágrimas, con la voz temblorosa. Merezco un castigo. Merezco el desprecio. Se levantó de golpe, fue al baño y agarró unas tijeras para cortarse el cabello. Mechones negros cayeron por todo el suelo, cada corte desgarrando una capa de mentiras y cobardía. Laura se apoyó en el marco de la puerta, observándolo sin parpadear. ¿Qué estás haciendo? Alejandro soltó una risa amarga. Si no puedo hacer nada más, al menos quiero arrancarme esta máscara. Se miró en el espejo, el cabello irregular, el rostro pálido, las ojeras hundidas de tantas noches sin dormir. He estado huyendo todos estos años, Laura. Pensé que olvidar era suficiente, pero no. Los recuerdos me persiguieron. Y tú fuiste quien me hundió en ellos. Laura suspiró. No quiero que te arrodilles ni que llores. Solo quiero que enfrentes la verdad. Alejandro asintió, los ojos enrojecidos. La enfrentaré. Salió al salón, abrió su cuaderno y escribió apresuradamente unas líneas torpes. Yo, Alejandro Martín, confieso haber causado un accidente con resultado de muerte en la carretera M506 el día 12 de marzo del año. Hice abandono del lugar y oculté la verdad. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo. Al terminar, tomó su teléfono y llamó a su abogado personal, Javier Ortega, un conocido del ámbito de la construcción, también amigo de Carlos. La voz de Javier respondió al instante. Alejandro, ¿qué pasa? ¿Por qué suenas como si estuvieras a punto de ir al patíbulo? Necesito que me ayudes. Quiero entregarme. Del otro lado hubo unos segundos de silencio. ¿Qué? ¿Entregarte? ¿Estás bien? La voz de Alejandro era rasposa. Cometí un homicidio hace años. Hice abandono. Ya lo recuerdo todo. Y quiero asumir la responsabilidad. Javier se quedó perplejo. Alejandro, tranquilízate. ¿Estás seguro? Esto no es cualquier cosa. Estoy seguro, Alejandro afirmó con firmeza. Cuanto más escapo, más me destruyo. No puedo seguir viviendo así. Javier suspiró. Está bien, mañana iremos a la comisaría. Pero te lo advierto, entregarse no será fácil. Lo sé, murmuró Alejandro. Me lo merezco. ¿Colgó? Su mirada se perdió por la ventana.
Afuera seguía lloviznando como en aquella noche fatal. Laura puso frente a él otro pastel, más pequeño, más simple. La corteza dorada, el relleno indefinido. El último pastel, dijo. Después de esta noche ya no tendrás que recordar más. Ya has recordado suficiente. Alejandro lo tomó sin vacilar. Dio un mordisco. El relleno se deshizo en su boca, dulce y picante, pero no tan fuerte como los anteriores. Sintió algo duro en el centro. Lo escupió en la palma de su mano. Era un pequeño trozo de papel doblado con cuidado. Alejandro lo abrió. Había una simple frase escrita a mano. Clara Muñoz Ortega, 1993-2018. Su corazón se encogió. El nombre de la joven a quien le arrebató la vida. Su año de nacimiento, su año de muerte. Una vida que se cerró para siempre por su cobardía. Apretó el papel con fuerza, las lágrimas cayeron en silencio. Laura se levantó. Su voz era gélida. Mañana irás a entregarte. Yo no iré contigo. De ahora en adelante tú caminas solo. Alejandro asintió. No protestó. Sabía que era lo único justo. Esa noche no durmió. Alejandro escribió toda su confesión, la firmó, ordenó los papeles. Cada página era una herida abierta, pero también un alivio. Al amanecer, se puso un abrigo y se preparó para salir. Laura ya no estaba allí. El apartamento, vacío y frío, lo recibió con un silencio sepulcral. Alejandro miró una última vez alrededor, respiró hondo y salió, rumbo a la comisaría. En su mano, el papel con el nombre de la víctima, apretado contra su pecho. La mañana en Madrid era gris, la llovizna caía como niebla de plata suspendida en el aire. Alejandro salió del edificio, cada paso pesado como una losa, el corazón apretado con cada respiración. El papel con la frase Clara Muñoz Ortega, 1993-2018, seguía en su bolsillo, doblado con cuidado pero quemándole el alma. Tomó un taxi, no se atrevía a conducir. Después de lo que había hecho ya no tenía el derecho de estar al volante. El taxista era un anciano de cabello blanco, piel curtida, el rostro marcado por Galicia. ¿A dónde vas, muchacho?, preguntó con una mirada aguda en el retrovisor. Alejandro respondió con voz ronca. A la comisaría del distrito de Retiro. El anciano lo observó por el retrovisor, esbozó una sonrisa. ¿A esta hora? No creo que vayas a pedir trabajo ahí. Alejandro sonrió sin humor, no respondió. Su mano apretaba con fuerza el borde del asiento, los nudillos blancos. La comisaría apareció ante él. Un edificio de piedra gris, con la bandera de España ondeando al frente. Javier ya lo esperaba. Llevaba un abrigo largo, gafas de marco fino, un fajo de documentos bajo el brazo. Alejandro asintió con mirada seria. ¿Estás completamente seguro? Te lo pregunto por última vez. Si cruzas esa puerta, no hay vuelta atrás. Alejandro asintió con los ojos hundidos por el insomnio. Estoy seguro. Debo pagar. Javier le estrechó la mano con fuerza. Soy abogado, no cura. Pero igual que tengas suerte. Entraron. La sala de interrogatorios era austera, iluminada por luces fluorescentes que hacían brillar el sudor en la frente de Alejandro. Un joven oficial se sentó frente a él, con una mirada indiferente como en cualquier otro caso. ¿Nombre completo? Alejandro Martín. Viene a confesarse sobre un homicidio por atropello y fuga, en la carretera M506 el 12 de marzo de 2018. La víctima se llamaba Clara Muñoz Ortega. La sala quedó en silencio. El oficial golpeó la mesa con los dedos. ¿Tiene pruebas? ¿Testigos? Alejandro colocó el fajo de documentos y el papel sobre la mesa. Fotos antiguas, el informe del caso, su confesión escrita durante la noche. El oficial hojeó los papeles, frunciendo el ceño. ¿Y por qué se presenta justo ahora? Este caso se cerró hace 5 años por falta de pruebas, porque al fin recordé, y ya no puedo seguir huyendo. Alejandro apretó los puños. Estuve huyendo. No me atrevía a enfrentar la verdad. Pero los recuerdos siempre estuvieron ahí. Ya no puedo seguir viviendo así. Javier intervino con la voz pausada y profesional de un abogado experimentado. Mi cliente se presenta de forma voluntaria y espera recibir clemencia según lo que establece la ley. El agente de policía guardó silencio durante un largo rato. Luego asintió. Reabriremos la investigación. Si su declaración es veraz, será procesado. Pero el hecho de entregarse voluntariamente se considera un atenuante. A Alejandro no le importaba. A pesar del vacío que sentía, su corazón se aligeró un poco. Los trámites se alargaron durante horas.
Por la tarde fue oficialmente detenido, en espera del expediente de acusación. Javier le apretó el hombro antes de que entrara a la celda. Me encargaré de todo, pero a partir de ahora tendrás que afrontar el resto tú solo. Alejandro sonrió con amargura. Me lo merezco. La puerta de hierro se cerró con un estruendo. El espacio era reducido, con paredes de concreto frío y un olor a humedad que lo golpeó en el rostro. La primera noche en prisión. Alejandro se sentó en la litera superior, recostado contra la pared, con la mirada perdida. Se sentía arrancado de sí mismo. Las máscaras que había llevado durante años se habían caído, dejando a la vista a un cobarde, un asesino que huyó del pasado durante tanto tiempo. Desde la litera inferior, su compañero de celda resopló. ¿Nuevo aquí? ¿Por qué estás preso? Alejandro respondió en voz baja. Homicidio. Huí del lugar. El tipo levantó las cejas. Debe haber una razón. Nadie se entrega así nomás después de tantos años. Alejandro no dijo nada más. Cerró los ojos, pero las pesadillas regresaron. Lluvia, la carretera, el impacto, los ojos vacíos de Clara. Se despertó en medio de la noche, la espalda empapada en sudor. No había nadie. No estaba Laura, ni Javier, ni Carlos. Solo las paredes grises y una oscuridad espesa. A la mañana siguiente, el guardia repartió cartas. No había carta de Laura. Alejandro esperó día tras día, pero ella no le escribió. Entonces, él le escribió a ella. Línea tras línea temblorosa, hoja tras hoja. Te extraño. Entiendo que me odies. Pero aunque desaparezcas, siempre llevaré esta memoria conmigo. Nunca me perdonaré, y tú no necesitas hacerlo. La semana siguiente recibió una respuesta. Pero no era de Laura, era de Carlos, con su letra clara y firme. Eres un tonto, Alejandro, pero al menos tuviste el valor de hacer lo correcto. En cuanto a esa chica, si decidió desaparecer, tal vez ese sea el castigo que mereces. Intenta vivir, aunque sea a duras penas. Alejandro rió con lágrimas rodando por sus mejillas. 3 meses después, el tribunal dictó sentencia. 3 años de prisión por abandonar la escena tras un accidente con resultado de muerte, con reducción por entrega voluntaria y remordimiento. Alejandro no protestó. Fue trasladado al penal oficial, donde comenzarían los interminables días por delante. Cada noche miraba el techo gris, repitiendo el nombre de la víctima, Clara Muñoz Ortega. Sentía que merecía el silencio de Laura. Merecía esos días vacíos. Merecía ser desnudado, expuesto, abandonado como un hombre derrotado. Los primeros 3 meses fueron un infierno para Alejandro. Cada noche se atormentaba a sí mismo, repitiendo una y otra vez. Clara Muñoz Ortega. Cada amanecer sentía que una parte de él moría, quedando solo una cáscara vacía. Pero desde el fondo del abismo, una pequeña chispa empezó a encenderse. La cocina del penal buscaba ayudantes. Alejandro se apuntó sin esperar mucho, solo queriendo escapar de las 4 paredes grises y de las pesadillas. La primera vez que entró a la cocina, el olor a pan tostado, masa fermentada y levadura lo dejó paralizado. Pensó que tendría miedo, que sería como revivir cada uno de los pasteles que Laura había puesto frente a él. Pero no. El olor en esa cocina era distinto. No tenía el sabor amargo del pasado, sino el de un trabajo honesto, el de una vida que empezaba a levantarse. El jefe de cocina era Mateo, un viejo gallego con voz gruesa y manos siempre cubiertas de harina, expanadero de oficio. «Alejandro, entra», llamó Mateo. «¿Sabes amasar? Si no sabes, yo te enseño. Pero no te quedes ahí como un tronco». Alejandro se acercó con torpeza, la mirada apagada. «He comido pan, pero nunca lo he hecho». Mateo soltó una carcajada. «Comer no es lo mismo que hacer, pero créeme, amasar ayuda a limpiar toda la basura mental que llevas encima». El primer día Alejandro fue torpe con la harina, los huevos, la levadura. Sus manos eran rígidas, inseguras, pero Mateo fue paciente. «Nadie nace sabiendo, Alejandro. Yo quemé cientos de panes antes de entender qué era un buen pan». Día tras día, Alejandro se fue adaptando al ritmo. Sus manos se volvieron más ágiles. Los panes salían más redondos, más consistentes. Lo más sorprendente fue que el olor del pan ya no le causaba dolor. Al contrario, lo calmaba. Por primera vez en meses, sentía un leve alivio. Por la noche, escribía en su diario. Las hojas estaban impregnadas de olor a harina y levadura. «Maté a una persona. Hice lo peor, pero hoy horneé mi primer pan y entendí que quizá, solo quizá,
Puedo empezar de nuevo, aunque sea un poco. Su compañero de celda, Emilio, un tipo corpulento con tatuajes en los brazos, le dio una palmada. «Oye, Alejandro, te salen bien los panes. ¿Por qué estás aquí?» Alejandro suspiró. «Un accidente». Y luego huí. Me entregué. Emilio levantó las cejas. «Eso es valentía, pero ahora enfócate en hornear. Aquí dentro, si piensas demasiado, te vuelves loco». Alejandro asintió. Cada día se sumergía en el trabajo de amasar, hornear, repartir el pan entre los reclusos. El olor a pan recién hecho llenaba la pequeña cocina. Lo extraño era que nadie allí sabía quién era, ni mencionaban su caso, ni lo juzgaban. Lo veían simplemente como un panadero en entrenamiento, y Alejandro entendió que eso era libertad verdadera. Una noche Mateo se sentó a su lado, con una taza de café frío en la mano. «Alejandro, escuché lo que contaron de tu caso. No me importa lo que hiciste, me importa que ahora haces buen pan». Alejandro permaneció en silencio, con los ojos tristes. «No puedo perdonarme». Mateo se encogió de hombros. «El perdón no es cosa tuya. Solo haz lo mejor con lo que te queda de vida. El pan no salva a nadie, pero hace que la vida sea más llevadera». Alejandro sonrió con amargura. «Qué ironía. Antes, el pan era una tortura para mí. Ahora, es lo único que me mantiene en pie». Mateo le dio una palmada en la espalda. «Eso es porque esta vez el pan lo hiciste tú. Nadie te obligó, nadie te manipuló. Solo harina, levadura y tus propias manos». El tiempo pasó. Las heridas del alma no desaparecieron por completo, pero empezaron a sanar, poco a poco. Alejandro escribía su diario con regularidad, enseñaba a Emilio y a algunos otros internos cómo hornear. Contaba historias. Ellos escuchaban, reían, compartían sus propios pasados. Por primera vez en muchos años, Alejandro ya no se sentía atormentado por los pasteles como símbolo de culpa. Ahora el aroma del pan era el de la vida, del trabajo, de la redención. Una mañana Carlos envió una carta a la prisión. Su caligrafía seguía firme. «Vas por buen camino, Alejandro. No dejes que el pasado te hunda otra vez. Haz pan, vive con dignidad y recuerda. Los gallegos como yo odiamos a los cobardes, pero a los que saben enmendar sus errores, siempre los respetamos». Alejandro leyó la carta con los ojos empañados. Le respondió agradeciendo a Carlos. La vida en prisión no era cómoda, pero cada día que Alejandro hacía pan, sentía como si limpiara una parte de sí mismo. No olvidó a Clara. No olvidó su crimen, pero ahora sabía. La sentencia más dura era seguir viviendo, vivir con rectitud y no volver a cometer el mismo error. El día que Alejandro salió de prisión, Madrid estaba fresca, pero no llovía. 3 años habían pasado como un sueño largo. Le retiraron su credencial de interno, y la ropa sencilla que llevaba puesta lo hacía sentir como alguien que acababa de nacer. Mateo lo esperaba en la puerta del penal y le dio una palmada en el hombro. «¿Recuerdas lo que te enseñé, Alejandro? No desperdicies esas manos. Sigue haciendo pan». Alejandro asintió, estrechándole la mano con fuerza. «Gracias, Mateo. Voy a hacer pan, pero esta vez serán panes sin amargura». El viejo gallego soltó una carcajada. «Eso es, el pan debe ser pan de verdad. Y la vida, vida de verdad». Alejandro no volvió a su antiguo departamento en Madrid. Había demasiados recuerdos, demasiadas sombras. Se fue a un pequeño pueblo costero en la costa de Azahar, donde nadie sabía quién era, donde la brisa salada del mar podía arrastrar sus tormentos. Unas semanas después, alquiló una casita sencilla frente a la playa. Tenía un patio al frente suficiente para montar una panadería modesta. Levantó un cartel de madera con una sola palabra tallada: Clara. Solo un nombre. El nombre de la mujer que murió por su culpa, el nombre grabado para siempre en su memoria. Los vecinos, curiosos, preguntaban: «¿Quién es Clara?». Alejandro sonreía con tristeza. «Una persona, a la que le debo toda mi vida». El primer día que abrió, la panadería solo ofrecía unos cuantos panes. Pan de mantequilla, dulces simples, sin adornos, sin exageraciones. El aroma era suave, cálido. Ya no había amargura, ni rellenos oscuros como los pasteles que Laura solía poner frente a él. Cada pieza era un recordatorio silencioso, una disculpa convertida en alimento. Con el tiempo la gente del pueblo comenzó a llegar en mayor número. Comían pan, conversaban. A nadie le importaba el pasado del panadero. Un día Carlos apareció de sorpresa.
El viejo gallego, con su barriga cervecera, soltó una carcajada al verlo. «Lo sabía. Te dije que hacer pan era tu camino». Alejandro lo invitó a entrar, le sirvió café y puso frente a él un plato con pan recién horneado. «¿Viniste desde Madrid solo por un pan?» Carlos masticó el pan, maravillado, también por curiosidad. «Escuché que había una panadería llamada Clara en la costa de Azahar y supe de inmediato que eras tú». Alejandro asintió, la mirada lejana. «Quiero que ese nombre se recuerde, pero ya no como dolor, sino como el sabor de la vida». Carlos asintió. «Muy bien hecho, Alejandro. Y viéndote, ya no pareces un prófugo, pareces un panadero de verdad». Ambos rieron. En medio del aroma dulce, todo parecía más liviano. Con los meses, la panadería Clara se convirtió en el punto de encuentro favorito del pueblo. Alejandro nunca repetía un pan idéntico. Cada uno tenía un sabor único, pero ninguno sabía a desesperación. No había amargura ni rellenos oscuros como antes. Él lo había jurado. Sus panes solo estarían llenos de vida, no de culpa. Una tarde cualquiera, mientras Alejandro pasaba un trapo por las mesas, la campanilla de la puerta tintineó. Entró una joven. No tendría más de 23 años. Cabello castaño oscuro, figura frágil, rostro tranquilo y unos ojos profundos que decían más que 1000 palabras. Se acercó al mostrador, miró el letrero que decía Clara y murmuró con ternura. «A mi hermana le habría fascinado este lugar». Alejandro sintió un escalofrío. El pecho se le apretó de golpe. No le preguntó quién era, tampoco cómo conocía ese nombre, porque bastó una sola mirada a sus ojos para comprenderlo todo. Laura había vuelto, no con reproches ni con rabia, sino con una última intención. La joven dejó un billete sobre el mostrador, sonrió con calma y dijo: «Un pan para mí y otro para mi hermana». Sin pronunciar palabra, Alejandro envolvió los panes con manos firmes. Se los entregó y con un leve gesto de respeto respondió: «Gracias por venir». Laura los tomó, lo miró intensamente por última vez y salió. Su silueta se desvaneció lentamente entre los tonos cálidos del atardecer. Alejandro no se movió. Por dentro, algo se liberaba. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, salió al porche con un pan que él mismo había horneado. Un pan sencillo, hecho con ingredientes honestos, sin odio, sin tristeza, sin rencor. Le dio un bocado. Tenía un sabor suave, con mantequilla y un toque de hierbas. No quedaba rastro de la culpa, tampoco de los recuerdos que dolían. Solo estaba el gusto sereno de la redención, del perdón, de un renacer. Cerró los ojos y sonrió. Desde ese instante supo que comenzaría a vivir de verdad. Esta historia nos enseña que no se puede escapar del pasado. Por más que uno lo esconda, la verdad siempre encuentra su camino. Solo al enfrentar los errores, aceptar las consecuencias y corregir lo que hicimos mal, es posible volver a empezar. El perdón no se mendiga, se construye con acciones. Alejandro lo entendió cuando, con sus propias manos, fue capaz de reconstruir su camino. Solo entonces comprendió lo que realmente significa vivir como un verdadero ser humano.